está la arquitecta Yajaira Chávez. Yajaira, muy buenas noches. Continuamos con más temas de actualización. Por favor, coméntanos el temario a desarrollar el día de hoy, ¿no? Hasta las 10 de la noche. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes, gracias por el pase. Sí, como bien lo mencionas, vamos a iniciar hoy día, bueno, ¿no? Un nuevo curso de actualización. Este curso es de saneamiento físico legal de predios rurales, ¿no? Y comunidades campesinas. Vamos a orientarlo, ¿no? De manera tanto conceptual como algunos casos prácticos para que también podamos entender un poquito de este proceso de saneamiento físico como de terrenos eriazos, ¿no? Algunas intervenciones acerca de algunas entidades, ¿no? Algunos cambios que también se han ido dando, incluso últimamente, ¿no? Alguna aparición de algunos decretos legislativos que han ido fortaleciendo, se puede decir, este proceso de saneamiento, para poder transferir incluso algunas de esas funciones para otras entidades, organizaciones, ¿no? De saneamiento de predios rústicos, ¿no? Entonces, sin más que acotar, voy a empezar a compartir, ¿sí? Si me permiten, por favor, la Sí, aplicación. sí, Yajaira, Muchas por favor, cuando gracias. gustes. Entonces vamos a hacer un desarrollo de curso hasta las 10 de la noche, como ya lo mencionaba, ¿sí? Gracias a todos por sintonizarnos, así que vamos a empezar a compartir. Bien. Vamos a... Ok. A ver, listo. Bien. Ok, vamos a entonces a dar inicio. Bueno, prácticamente la presentación del curso, ¿no? Consiste con la finalidad de poder dotarles a ustedes estas herramientas, ¿no? Respecto a todos estos aspectos, ¿no? Normativos, aspectos también administrativos que nosotros, pues dentro de nuestro ejercicio profesional, ¿no? Es necesario también entender acerca de este derecho, ¿no? De inscripción, incluso de la propiedad, ¿no? De una propiedad con estos fines rústicos, ¿no? Con esta condición, que también es una condición de un tratamiento especial, ¿no? Muy aparte de ser, como también muchas veces hemos oído, ¿no? Acerca de estos predios urbanos, ¿no? Que también tienen otro tipo de condición, ¿no? Pero específicamente de los predios rústicos, pues también cuentan con un marco normativo pues diferente que los avala, ¿no? Entonces vamos a, durante el desarrollo de este curso, poder entender un poquito más acerca de este campo importantísimo también, que de repente muchas veces lo dejamos de lado, pero que es importante entender también la finalidad de este procedimiento, ¿no? Dentro del procedimiento en sí de saneamiento físico legal, ¿no? Porque ya hay que entender este procedimiento también como un todo. Bien. El temario que nos va a acompañar para el desarrollo de este curso básicamente va a constar de 3 partes. El primero acerca del marco legislativo propiamente, ¿no? En líneas generales, porque estamos hablando de procedimiento de saneamiento físico legal, primero para entenderlo de manera pues general, ¿no? Entender un poquito acerca de este derecho de propiedad, también un poquito acerca de la intención de los registros públicos frente con el derecho de la propiedad en sí, ¿no? Algunas nociones básicas propiamente del registro, ¿no? Donde vamos a un poquito enlazar, ¿no? Este rol del procedimiento registral de predios, ¿no? Junto con lo que vamos a ver ya en la última parte, que es ya el proceso de inmatriculación de predios rurales, para lo cual vamos a abocarnos a 2 aspectos, 2 miradas. Uno que es acerca de la inmatriculación, por ejemplo, de predios rurales, ¿no? Sin afectación, ¿no? Aquí vamos a hablar específicamente de algunos decretos legislativos importantes, algunas leyes incluso que han aparecido último, ¿no? En este año 2021, acerca casualmente de sus procedimientos, ¿no? O funciones para poder fortalecer algunos entes, ¿no? Tanto el que reconozcan este procedimiento de saneamiento físico legal de predios rurales, ¿no? Pero a eso también asumiendo, ¿no? El conocimiento del porqué, de la importancia
de los aspectos del catastro, ¿no? En este ámbito también rural, que es muy importante entender también un poquito el rol del catastro dentro, ¿no?, de este punto. Y como última parte, bueno, vamos a hablar también de la inmatriculación de predios rurales que han sido afectados por la reforma agraria, ¿no? Para poder entender también un poquito estas dos miradas, ¿ok? Dentro de estos procesos de inmatriculación, un poquito también acá vamos a entrar a tallar acerca también de proceso de independización, ¿no? Normalmente una vez finalizado un proceso de inmatriculación, ¿no?, un proceso de primera inscripción de dominio, para también esbozar, ¿no?, o englobar y redondear este concepto, ¿no?, al cual queremos llegar. Bien, entonces vamos a empezar con el marco legislativo propiamente. Es importante entender aquí. Vamos a explicar, ¿no?, acerca del saneamiento físico legal. Pues bueno, ¿no?, el saneamiento físico legal básicamente, ¿no?, es este procedimiento, ¿no?, en el cual se va a regularizar pues la propiedad, ¿no? O sea, se va a formalizar ante ley una propiedad, y aquí nos está hablando dentro del saneamiento físico legal pues del derecho que puede tener hoy en día cualquier persona natural o jurídica, ¿no? Para que pueda disfrutar, ¿no?, de un bien, ¿no? Ya sea un predio pues urbano como un predio rural, ¿no?, en estos aspectos, porque el saneamiento físico legal pues es de manera conjunta, hay que entenderlo como un todo, ¿no? Dentro pues de la ley sobre el procedimiento de saneamiento físico legal de inmuebles, pues estos se realizan, ¿no?, bajo una serie de procedimientos, ¿no? Tanto regularización para edificaciones, ¿no?, procedimientos para declaratorio de fábrica, también atender otros regímenes como por ejemplo unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva, ¿no?, propiedades horizontales, casas en copropiedad, ¿no? Tenemos regulado pues hoy en día toda esta serie de procedimientos los cuales está avalado este procedimiento de saneamiento físico legal, ¿no? Es importante también entenderlo, esbozarlo, ¿no?, como una antesala para entender ya recién el derecho a la propiedad, ¿no?, como tal. Entonces, nosotros, pues ya hablando del derecho de la propiedad, ¿no?, como tiene que ser para estos efectos de este tipo de tratamientos, ¿no?, para los predios exclusivamente de esta condición, ¿no?, rurales o predios rústicos, ¿no? O también como otras veces hemos oído hablar, ¿no?, estos terrenos pues eriazos, ¿no?, que pues vamos a luego más adelante también entender un poquito acerca de la conceptualización, ¿no?, y el rol de cada uno de ellos, pues tenemos que tener entendido pues que el derecho de la propiedad es para todos, ¿no? Tanto el uso del disfrute, lo que nos menciona nuestro Código Civil en el artículo 923, como también lo que nos menciona la Constitución en el artículo 2, ¿no? Que toda persona pues tiene derecho a la propiedad, ¿no? A una propiedad, ¿no? A también tener constituido pues la posesión, ¿no?, de un terreno propiamente, ¿no? Ya sea si es que esto esté registrado, ¿no?, ante registros públicos como un predio netamente de uso agrícola, ¿no?, o un predio que no está habilitado todavía como para la vida urbana, pero que pues puede tener un tratamiento o una conversión más adelante, ¿no?, de poderlo convertir ya en un bien urbano, ¿no?, propiamente habitable. Entonces, básicamente el derecho a la propiedad también nos esboza, ¿no?, que no solamente este tema se debería concentrar solamente en un bien de una propiedad urbana, ¿no? Porque aquí también está el otro lado, ¿no?, el que teníamos de ese tratamiento especial para exclusivamente este grupo, ¿no?, de propiedades, ¿no?, que muchas veces pues forman parte de esta reglamentación especial, ¿no? Y que muchas veces no le tomamos muchísima importancia porque, bueno, ¿no?, como de repente nosotros vivimos en zonas urbanas, pues más nos hemos concentrado en la importancia en sí de estos predios, y de repente los predios, ¿no?, que están en las afueras, de repente no mucho lo hemos considerado, ¿no? Entonces es importante entender también estos aspectos, ¿no? Ahora, tenemos por un lado, ¿no?, propiamente lo que hoy en día pues consiste, ¿no?, un predio urbano, ¿no?, dentro de lo que estamos englobando el derecho a la propiedad, ¿no? Hoy en día pues el predio urbano, tenemos que eso está contenido pues dentro de una zona urbana, ¿no?, y de la cual
propiamente vamos a tener, ¿no? Que internamente, ¿no? En este grupo, pues se encuentran ese tipo de edificaciones, ¿no? Con regímenes de unidades de propiedad exclusiva, ¿no? Y en el cual pues se encuentran en zonas, ¿no? Que han obviamente pasado por una habilitación urbana, no cuentan con servicios, ¿no? Y entonces, ¿no? Cuando nosotros pues entendemos, ¿no? ¿Qué es hoy en día probablemente un predio urbano? Pues básicamente es un predio que está ubicado en un área urbana, ¿no? Y que está conformado, ¿no? ¿Por qué cosa? ¿No? Tanto por edificaciones, ¿no? Como el terreno donde cual se asienta, ¿no? Estas edificaciones, ¿no? Y la cual obviamente lo soportan algunos artículos del Ministerio de Vivienda, ¿no? Donde también nos pueden esbozar un poquito de la constitución, ¿no? De estas áreas urbanas. Obviamente acá no vamos a ver el tema de actividades agrícolas, agropecuarias, sino también netamente actividades urbanas, ¿no? Comerciales, temas donde ya ha pasado por un proceso de habilitación, pero que también si nosotros habláramos por otro lado, como es en este caso de los predios rústicos, ¿por qué no podríamos hablar de un proceso de conversión también, ¿no? En este aspecto, ¿no? Conversión de predios rústicos a predios urbanos, ¿no? Como de repente muchas veces, y esto es pues obviamente hace muchos años, ¿no? Que hemos visto que no solamente propietarios se han logrado preocupar, ¿no? Por el hecho de esta conversión de esos predios rústicos, sino también por parte de las mismas municipalidades para poder incrementar qué cosa el pago de sus arbitrios, ¿no? Entonces, se ha hablado también de este proceso de reconversión netamente del predio rústico para que también pueda darse esta posibilidad de que esta condición pueda cambiar a lo largo de los años, ¿no? Y también se puedan tratar, ¿por qué no?, propiamente el predio rústico como tal, ¿no? Sin llegar a este cambio de si no fuera necesario, ¿no? Y entonces cuando nos abocamos a este punto de predio rústico, pues tenemos que tener en cuenta que cual también se encuentran insertos pues regímenes jurídicos, ¿no? Por un lado, tenemos de algunos bienes estatales, porque también lo hemos de repente escuchado por ahí, terrenos eriazos, no predios rurales. Nuevamente, este tipo de condiciones lo vamos a ver siempre más en los regímenes jurídicos de bienes estatales. ¿Okay? Y aquí, por ejemplo, ¿no? A comparación, ¿no? De la otra posición, cuando hemos visto los predios urbanos propiamente, ¿no? Acá estos ya están contenidos dentro de zonas netamente rústicas, ¿no? Donde pues se pueden dar diferentes tipos de actividades, ¿no? Agropecuarias, ¿no? Y al mismo tiempo, pues en algunas instancias pueden ser materia de explotación agrícola, ¿no? Pero normalmente aquí dentro ya de este predio rústico, pues vamos a ver, ¿no? Que no solamente están contenidos, por ejemplo, también edificaciones, pero podemos también hablar de netamente terrenos propiamente rústicos sin ninguna edificación propiamente, e incluso hasta, ¿no? Se ha logrado em, involucrar, ¿no? Ya como un valor como una de las variables también, ¿no? El tema de las áreas verdes, las plantaciones que se encuentran insertas, ¿no? En este punto, ¿no? Entonces, normalmente acá en este aspecto ya exclusivamente que es donde nos estamos concentrando, ¿no? Estos predios normalmente están ubicados en zonas netamente rurales, ¿no? Y obviamente acá pues hay una serie también de cosas que nosotros podamos entender más adelante ya en este procedimiento cuando estemos hablando, ¿no? Propiamente de algunos decretos legislativos que han formalizado, ¿no? Que han logrado este proceso de formalización y titulación para ese tipo de predios propiamente. ¿Okay? Entonces aquí vamos a tener pues dos situaciones, ¿no? Por un lado, vamos a ver la situación física y la situación legal, ¿no? Ante los registros públicos. Una situación física, obviamente, porque aquí, y lo hemos dicho, ¿no? En la antesala, que también vamos a ver el rol que tiene hoy en día importante el catastro en este tipo de situaciones, ¿no? Y en la situación física, pues obviamente vamos a tener, ¿no? Diferentes casos, ¿no? Condiciones técnicas, propiamente de los predios, ya sea rústicos o los terrenos eriazos, ¿no? Donde pues van a consignarse tanto sus áreas, linderos, medidas perimétricas, ¿no? Y en cuanto a la situación legal propiamente, ¿no? Como también se ve en la situación de un predio urbano, ¿no?
estos casos también vamos a poder encontrar qué cosa, un registro jurídico, ¿no? Hay una situación de salvedad también, ¿no? Mediante el salvaguardar, ¿no? Mediante un documento como es importante una titulación, ¿no? O haber logrado una formalización, ¿no? Y titulación, ¿no? De tal predio rústico para que también esto pueda ser beneficioso para que el propietario pues, pueda lograr incluso el procedimiento de primera inscripción de dominio, ¿no? Tener de su predio, ¿no? Y como lo dije en algún momento, sin necesidad que necesariamente estuviéramos hablando de algún predio que de repente se ubicaba en una zona de expansión urbana, ¿no? Como en algunos casos también se ha visto en ese tipo de situaciones, ¿no? Donde pues se han encontrado inscritos en registros públicos muchos de estos predios netamente con esta condición de rústicos, ¿no? Pero que tienen esa salvedad, ¿no? Por parte de la municipalidad, que se encuentran en áreas, ¿no? De expansión urbana, donde se han hecho pues estudios para eh, zonas, ¿no? De extensión urbana, de manera que se puedan con el tiempo habilitar, ¿no? Y obviamente esto pues ha dado un beneficio también a los propietarios hoy en día para que puedan eh, formalizar esa situación, ¿no? Puedan incluso independizar muchas veces sus predios, ¿no? Y puedan inmatricular sus predios, ¿no? De manera que esa inscripción pues no tenga ninguna piedra en el camino, ¿no? Para que pudieran hacer estos procesos de la manera más sana, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar ya un poquito a las nociones básicas de registro de predios, ¿no? Propiamente, y hay que entender este registro como un registro jurídico, ¿no? Obviamente se es inserto dentro del registro de la propiedad inmueble, ¿no? Y acá básicamente pues se inscriben todos los actos o derechos que van a recaer exclusivamente en el predio, ¿no? Esto nos lo dice también en el Código Civil junto con otras normas administrativas, y por qué también es importante entender en sí el sistema del registro de predios, ¿no? Ahora, también nosotros, aquí es importante también conocer el procedimiento registral en el registro de predios, ¿no? Acá vamos a verlo desde dos puntos, ¿no? Por un lado, obviamente hay que entender que este procedimiento registral, ¿no? Para esos efectos, ¿no? Porque hemos dicho que el procedimiento de saneamiento físico-legal deberíamos entenderlo de manera conjunta, por más de que estuviéramos hablando de un tratamiento especial, como el caso de predios rústicos, pero hay que entender que el procedimiento en sí es especial, ¿no? De naturaleza no contenciosa, porque estábamos hablando, ¿no? Cuando hablábamos un poquito acerca del marco legislativo, ¿no? Acerca de que pues hoy en día toda persona tiene derecho, ¿no? Al disfrute de una propiedad, a adquirir una propiedad, ¿no? De manera voluntaria, ¿no? Y que obviamente no haya esta contraparte de una persona quien se oponga a este derecho a la propiedad, ¿no? Entonces hay que entenderlo de esa manera como de naturaleza no contenciosa, ¿no? Porque no va a haber esta otra parte, ¿no? De la persona quien de repente no esté de acuerdo, ¿no? Con que este ejercicio o este procedimiento se vaya a realizar de la mejor manera, ¿no? Y tiene por finalidad, pues, la inscripción del título, ¿no? Y cuando hablamos aquí, o que deberíamos hablar en este aspecto, ¿no? Que tiene la finalidad, pues, de la inscripción del título, ¿no? Es porque básicamente este documento también va a ser para estos efectos tan importante para lograr la primera inscripción de dominio, ¿no? Porque sin el título, pues, muchas veces aquí no podríamos ni acogernos lo que nos dice, pues, dentro del marco del derecho a la propiedad del Código Civil, ¿no? Que nos avala, pues, que también hoy en día cualquier procedimiento no se puede llevar a cabo, ¿no? Incluso si estuviéramos hablando exclusivamente de este procedimiento de inmatriculación para estos predios rurales, ¿no? Sin que tuviéramos este documento a la mano, ¿no? Ahora, como segundo punto, también dentro de este procedimiento nos habla pues que no cabe admitir apersonamiento de terceros, ¿no? En un procedimiento ya iniciado, ¿no? Y este casualmente es la incorporación, ¿no? O la aparición de terceros, ¿no? Que se puedan, ¿no? Que puedan oponerse, ¿no?
al derecho de la propiedad, ¿no? Entonces, siempre es importante entender estas dos miradas del procedimiento registral. Ahora, ¿no? Como es de importancia, ¿no? Entender, ¿no? Primero, el por qué, ¿no? ¿Por qué inscribirlo, ¿no? Y esto importante porque esto aplica, vuelvo a mencionar, tanto para predios urbanos como para predios rústicos, ¿ok? De manera general esta primera parte, el por qué inscribirlo, ¿no? Y esto es casualmente para poder evitar este tráfico inmobiliario, ¿no? Que de repente no se vaya a presentar este documento de titularidad del predio, ¿no? Y que por ende no se vaya a realizar una inscripción, ¿no? O un asiento de inscripción, tal cual como debería hacerse ante registros, ¿no? Para, pues, tener una seguridad jurídica, ¿no? De que no va a venir un tercero, ¿no? Y nos va a deslindar de los derechos de la propiedad, ¿no? En el cual, pues, nosotros de repente hemos venido habitando por muchos años, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta el porqué también de la importancia de inscribirlo, ¿no? Decíamos uno de los aspectos, el tema de seguridad jurídica, ¿no? Propiamente. Y es que aquí, en estos aspectos exclusivamente, es importante entender, por ejemplo, ¿no? El principio, ¿no? Básicamente el derecho, ¿no? Porque obviamente luego de que esta garantía se nos brinda, ¿no? Por la primera inscripción de dominio, ¿no? También tenemos esta seguridad, por otro lado, de que se vaya a poder realizar una publicidad registral, ¿no? Entonces, y esto nos ayuda también a poder, pues, nosotros ser reconocidos como únicos titulares de los predios, ¿no? Entonces, por un lado, estos dos aspectos es importante tenerlos en cuenta, ¿no? Ya sea si estuviéramos hablando de predios urbanos como predios rústicos. Esta figura no cambia, ¿ok? Esta figura no cambia, tanto para los dos casos, ¿no? Ahora, dentro de propiamente el registro predial, ¿no? Hay que entender pues que hay una serie de situaciones o alcances que nos dice también pues nuestro reglamento general de registro predial, ¿ok? Y también pues lo avala el reglamento de inscripciones de registro de predios, ¿no? Y es que es importante entender, ¿no? Que este documento básico, ¿ok? Como es el título de propiedad, ¿ok? Es este documento importante porque nos va a certificar el dominio, obviamente, del predio, ¿no? De que podamos ejercer, podamos disfrutar, podamos hacer uso de este predio, ¿no? Y que nos avala casualmente este derecho, ¿no? Mediante, pues, un acto inscribible formal, lo que se hace en registros públicos, ¿no? Mediante una serie, obviamente, de pasos, ¿no? Pero al mismo tiempo se encarga de qué cosa, ¿no? De dar fe, ¿no? De esta posesión que se hizo de manera correcta, conforme a ley, se siguió los procedimientos, no se atentó, no contra el bien, ¿no? Entonces, incluso no se tuvo que llegar, ¿no? A instancias judiciales, ¿no? Para poder tener, ¿no? Esta posesión netamente del predio, ¿no? Entonces se puede decir que acá el procedimiento de acreditación y de certificación se logra de manera pues tranquila, ¿no? Y esto porque también nos podría ayudar, ¿no? A que más adelante podamos transferir de repente este predio, ya sea para una compraventa, etcétera, incluso para lograr una independización, ¿no? Porque es imposible hacer una independización si es que primero pues obviamente no inscribimos nuestro predio rural, ¿no? Pues sus efectos, nuestro predio rústico, ¿no? Para esos tipos de situaciones. Entonces, ¿no? Acá vamos a entonces ya entrar a la parte de inmatriculación propiamente de esta primera inscripción de dominio que se debe de considerar, ¿ok? Para predios rurales vamos a hablar acá primero de todo lo que significa los predios rurales sin afectación, ¿ok? Acá no vamos a entrar todavía a la parte de los predios que han sido afectados por la reforma agraria, que, bueno, no tienen una serie de tratamientos un tanto distintas a esta primera parte, y es importante también entender, ¿ok? El proceso propiamente de la vinculación que tiene
el área de catastro frente a este procedimiento de inmatriculación. ¿Okay? Y acá nos vamos a detener en esa directiva, la 003 del 2014, ¿ok? Que fue expedido por la SUNAR. Y aquí, pues casualmente nos hablan, ¿no? ¿Cuáles son estos actos pues, que hoy en día requieren este informe previo del área de catastro, ¿no? Y nos habla en el punto A de inmatriculaciones, ¿no? Obviamente acá estamos hablando de inmatriculaciones que van a suceder tanto para predios urbanos como para predios rurales. Y aquí, ¿no? Y eso nos lo avala en el artículo propiamente 11, ¿ok? De que la inmatriculación, ¿no? En cualquier proceso de inmatriculación se debe de requerir de un informe técnico del área de catastro, ¿no? Y el cual pues obviamente va a determinar, ¿no? De que si se va a llevar a cabo este procedimiento de inmatriculación o no. E incluso algunas causales donde, por ejemplo, ¿no? Si el predio pues se está superponiendo a otro ya inscrito, ¿no? Y por lo cual acá también el área de catastro es importante porque acá ya estamos hablando incluso de la inserción, ¿no? O de la aplicación de esta base gráfica, ¿no? Una base gráfica que obviamente pues hoy en día incluso la propia SUNAR, ¿no? Con su propia secretaría, ¿no? de catastro, ¿no? Tiene pues toda esta actualización a la mano, ¿no? Esta vinculación que ha tenido incluso con estas otras entidades generadoras de catastro para que puedan compartir, ¿no? Con los registros públicos esta información de esta base catastral, ¿no? Esta base gráfica, obviamente georreferenciada, ¿no? Mediante un datum geodésico, ¿no? De manera que, pues, cuando se trataba de estos predios rurales, estos predios rústicos, ¿no? Básicamente, obviamente no estábamos hablando de metros cuadrados, no estamos hablando, pues, de repente de hectáreas, ¿no? Entonces, obviamente, en este tipo de procedimientos, el informe técnico, para estos casos exclusivamente, este saneamiento físico legal de predios rurales, puede ser incluso un informe técnico un poco más especial, ¿no? En un caso, por ejemplo, que fuera un predio urbano, ¿no? Entonces, esas instancias del informe técnico también eran determinantes, muchas veces en estos procedimientos de inmatriculación de predios rurales, ¿no? Y aquí pues entender, ¿no? Este procedimiento de inmatriculación, ¿ok? Nos lo avala también el artículo 11, como lo hemos visto anteriormente, como este acto, ¿no? En el cual obviamente se va a incorporar, ¿no? Un registro, un predio al propiamente el registro, ¿ok? Y que se va a realizar propiamente con este acto, ¿no? De inmatriculación, y que para esos efectos obviamente va a ser importante este informe técnico, ¿no? Que básicamente es el documento que va a certificar, ¿no? No solamente la existencia del predio, va a certificar si es que no hay una superposición, colindancia con terceros, porque a veces hasta en predios rurales puede existir esta posibilidad y el cual incluso en estos efectos o estas instancias donde se llegan a superponer, muchas veces estos procedimientos pues, pueden durar hasta un año porque hay que hacer un procedimiento de rectificación de áreas. Cuando, por ejemplo, estamos hablando de terreno, ¿no? Que muchas veces pues se tiene un título y está determinado con unas áreas, con un polígono ya determinado y que de repente lo hemos inscrito, pero se ha inscrito de manera que no era porque obviamente no supimos de que de repente estábamos usurpando, ¿no? Algunas hectáreas de, ¿no? de un predio colindante, ¿no? Entonces estos procedimientos a veces son un poquito más engorrosos e incluso muchas veces para estos efectos, ¿no? de rectificación de áreas, cuando nos hablan, ¿no? de ese informe técnico importante y donde pues uno no desea que se encuentren ese tipo de observaciones, ¿no? Muchas veces acá se aplica, ¿no? la modalidad o el involucrar, ¿no? a un profesional no inscrito en el índice de verificadores de registros públicos, como lo que es un verificador catastral, ¿ok? Para que pueda llevar a cabo este procedimiento, ¿no? de saneamiento propiamente, porque muchas veces como administrados, ¿no?
o hay algunos administrados que les hace muy engorrosos estos procedimientos. Entonces, para esos efectos, ¿no? Tenemos pues una ley, ¿no? Importante que nos avala la incorporación o el rol en sí, las funciones de un verificador catastral en esos aspectos, ¿no? Cuando de repente durante un proceso de inscripción, no durante un proceso de inmatriculación de predios rurales, pues nos encontramos con estas observaciones, ¿no? Entonces, aquí pues también tenemos que tener en cuenta, ¿okay?, que en estos procedimientos no impide, no tampoco la inmatriculación, no de repente un predio que imposibilite, no que se haya determinado tal inscripción, ¿no? O de repente que no tenga pues toda la información técnica apropiada, ¿no? Muchas veces esto obviamente se eleva, ¿no? Se eleva a una serie de levantamiento de observaciones, una escala de observaciones, ¿no? De manera que se pueda continuar con el proceso de inmatriculación, ¿no? Obviamente hay algunas salvedades, ¿no? Donde se es posible, otras veces no, pero normalmente para estos efectos no es importante que se tenga o que se presente toda la información suficiente técnica para que el área de catastro pues no tenga ninguna, no se le interrumpe el procedimiento, ¿no? En su trabajo. Entonces, aquí pues ya vamos a entrar incluso, ¿no? O sea, porque hemos estado hablando, ¿no?, de esta posibilidad dentro de lo que sería esta primera inscripción de dominio para ese tipo de predios, pero aquí viene un rol muy importante, lo que nos menciona pues esta resolución ministerial, la 0085 del 2020. ¿Ok? Y este es del Ministerio NAGRI, ¿no? Del Ministerio de Agricultura y Riego. Y normalmente este es de marzo del 2020, ¿ok? Que fue aprobado por esta resolución ministerial anterior, la 196 de 2016, ¿ok? Y donde se aprueban incluso una serie de procedimientos o cuáles son estos procedimientos administrativos que serían derivados de la actividad catastral, ¿no? Y acá nos hablan, por ejemplo, en el artículo número 4 de disposiciones generales, ¿ok?, acerca de los procedimientos administrativos derivados de cualquier actividad catastral, como lo siguiente, ¿no? Por un lado, ¿no?, nos menciona la expedición del certificado negativo de zona catastrada, por ejemplo, ¿no?, como un caso como actividades que estarían insertos, ¿no?, dentro de la actividad catastral, ¿no? Esto obviamente con fines de inmatriculación, nos menciona de predios rurales, o incluso se solicitan nuevamente para las modificaciones físicas de predios rurales inscritos, ¿no? Ubicados, por ejemplo, en zonas no catastradas, ¿no? Y que de repente zonas no catastradas porque nuevamente COFOPRI como una entidad generadora propiamente de catastro, ¿no? Pero también encargada de la formalización y titulación de predios rústicos y terrenos eriazos, pues normalmente no tenía el control, ¿no?, para hacer el levantamiento catastral inicial, porque inicialmente pues no era esas sus funciones, ¿no? O sea, como muchas veces de repente se han visto algunos casos de que se han sobreentendido que eran sus funciones cuando no lo eran, ¿no? Y para cual, pues obviamente tenemos inserto hoy en día al COFOPRI, como también al Proyecto Especial de Titulación de Tierras, como el PET, conocido como el PET, hoy en día conocidas como estas dos entidades generadoras propiamente de catastro, ¿no? Pero hablando específicamente de ya las entidades, ¿no?, en sí que tenían pues esta condición, ¿no?, que tendrían esta condición, ¿no?, de catastrar pues las áreas, ¿no? Normalmente pues acá ya teníamos, ¿no?, todas las funciones expedidas por las partes municipales, ¿no?, para que pues pudieran lograr, ¿no?, esta actualización catastral, ¿no?, cada uno inserta en su jurisdicción, ¿no? Entonces, dentro como un primer procedimiento administrativo,
para esos efectos siempre se pedía este certificado negativo de zona catastrada para que se pudiera llevar a cabo el proceso de inmatriculación, porque se encontraba obviamente este certificado negativo. Era lógico que ese documento era un aval también, ¿no? Porque obviamente lo expedía el área de catastro municipal, ¿no? Para que esto elevado, ¿no? Esta escala de observación, la persona pudiera, o el propietario pudiera elevarlo a registros públicos y mediante esta escala negativa, casualmente, de que no se encontraba este predio no ubicado en zona catastrada, obviamente está ubicado en zona no catastrada, ¿no? Entonces, o no era un predio que de repente hubiera pasado por un proceso de levantamiento gráfico, ¿no? Propiamente, entonces, ¿qué hacía en esos casos, no? Se emitía, pues, este esquel, ese certificado negativo, y se elevaba a los registros, y automáticamente con eso se inscribía, ¿no? Luego también tenemos como otro procedimiento administrativo la avisación de planos y memoria descriptiva, ¿no? También estos eran para estos procedimientos de predios rurales, pero que de repente estaban dentro de procesos judiciales, ¿no? Y eso aplicaba tanto para zonas catastradas como para zonas no catastradas, ¿no? Normalmente esta avisación y memorias, ¿no? Era ante la municipalidad. Ahora, ¿qué otro acto también administrativo derivado de una actividad catastral nos podemos encontrar? Es, por ejemplo, el certificado de información catastral, ¿ok? Para la modificación física de predios rurales, ¿no? En este caso ya del certificado de información netamente catastral, ya podíamos estar hablando del rol en sí de los gobiernos locales, ¿no? Regionales propiamente, ¿no? De las municipalidades para que nos puedan emitir, ¿no? Este certificado de información catastral propiamente, ¿no? Como muchas veces de repente también lo hemos confundido, ¿no? Con un certificado netamente catastral, que no es lo mismo que certificado de información catastral, ¿no? Donde de repente muchas veces hemos oído, ¿no? Que es un rol netamente del Instituto Catastral de Lima, ¿no? O es un rol del Sistema Nacional de Catastro Predial, el SNCP, ¿no? Con su ley de catastro. Entonces, estábamos hablando de diferentes asuntos, ¿no? Estos de aquí, como por ejemplo lo que consigna en el punto C, ¿ok? Acá estamos hablando de certificado de información catastral para cuando se tratase de modificaciones físicas de predios rurales, ¿ok? Entonces, acá es importante la veracidad, que por ejemplo ya una vez que se transfirieron algunas funciones a los gobiernos regionales, mejor dicho, de lo que inicialmente se preocupaba, ¿no? Esas dos entidades fuertísimas generadoras de catastro como lo que era COFOPRI y lo que era el PET, ¿ok? No solamente por la formalización y titulación, ¿no? El cual ellos pues tenían dentro de sus funciones, ¿no? Sino también por este otro aspecto, ¿no? De lograr casualmente, ¿no? Esta transferencia de esas capacidades, ¿no? Y esto pues se hizo mediante un decreto legislativo, el 1089, ¿ok? Este que aparece en el 2008 y el cual pues ya estábamos hablando de que esas transferencias o esta capacidad técnica, ¿no? Información, ¿no? Que pasaba de estas dos entidades fuertes a los gobiernos locales, hacían de que ya estas entidades pues se pudieran preocupar un poquito acerca de estos procedimientos, de los recursos que tenían que tener estos gobiernos regionales, locales, ¿no? Municipales, para que pudieran también entender cómo era un procedimiento de formalización, ¿no? Entender un procedimiento propiamente de saneamiento físico legal de predios rurales, ¿no? Y aquí, pues, ese certificado de información catastral, obviamente, tenía el administrado, pues, que ingresarlo, ¿no? Con la asignación del código de referencia catastral, ¿no? Un código de referencia catastral, que normalmente esto, pues, se emitía, ¿no? Se emite hoy en día en las municipalidades, ¿no? Como un código, acá no estamos hablando, ¿no? De un código único catastral. Ojo, no nos confundamos, que esto pues netamente lo emiten en la hoja informativa catastral, el Instituto Catastral de Lima, ¿no? Mediante obviamente esto, si es que estuviéramos haciendo un procedimiento, por ejemplo, de
de rectificación de áreas, pero bajo la ley de catastro, que es muy diferente a que nosotros encontremos como un proceso administrativo netamente de la actividad catastral, como la asignación del código de referencia catastral, que normalmente de esto se encarga el área de catastro de las municipalidades. Ojo, ya porque ellos también, como cualquier entidad, pues tiene su base gráfica catastral, ¿no? Donde pues generan un código de referencia, no un código único catastral, un código de referencia, ¿no? Con el número de lote, ¿no? El número de manzana, etcétera, y un código también, ¿no? Así como normalmente nos emiten un código de contribuyente, de la misma manera, pues generan, ¿no? Un código de referencia catastral importante que de repente incluso muchas veces, ¿no? Como administrados em, nos lo han puesto inserto junto con nuestra cuponera, ¿no? Algunos sí, algunas municipalidades sí, pues indican ahí, ¿no? El código de referencia catastral, otras no, ¿no? Pero normalmente eso también era consignado como un procedimiento administrativo. También, ¿qué otros aspectos? No como el cambio de titular catastral, ¿no? En zonas catastradas también era una disposición, ¿no? Donde estaba inserta esa actividad propiamente del catastro, ¿no? Como por último, la expedición del certificado de información catastral, ¿no? Para casos de inmatriculación de predios rurales en zonas catastradas, ¿no? Entonces, acá también tenemos, y volvemos a mencionar, la importancia, ¿no? También de estos aspectos y el por qué los hemos mencionado en este punto es casualmente para poder entender los requisitos que hoy en día salvaguardan para estos procedimientos de inmatriculación propiamente. Y aquí, ¿no? Como hace instantes había mencionado, pues hoy en día, ¿qué entidades no son hoy en día, aparte de entidades pues generadoras de catastro, qué entidades son las que hoy en día realizan esta formalización y titulación de predios rústicos? Pues, ¿no? Habíamos mencionado a FOPRI por un lado, habíamos mencionado también al PET, este proyecto especial, ¿no? De titulación de tierras, pero teníamos que, por ejemplo, mucho antes, ¿no? Teníamos que pues estas entidades no se encargaban, ¿no? O estaban a cargo, ¿no? De una rectoría, ¿no? Para la ejecución propiamente del catastro, ¿no? Y para el saneamiento físico legal de predios rurales, ¿no? Y que esto, como lo habíamos esbozado, ¿no? Hace instantes, se da mediante la formalización del decreto legislativo 1089 y aparte, ¿no? Una ley, la ley 3.1145, que casualmente ya nos menciona esa ejecución de los procedimientos de saneamiento físico-legal, ¿no? Para predios rurales, ¿no? Y tierras eriazas, ¿no? Y estos dos aspectos, pues ya actualmente no hablamos de esta transferencia de la rectoría propiamente al Minagri, ¿ok? A esta entidad, pero al mismo tiempo la transferencia de competencias o de capacidades a los gobiernos locales, ¿no? Mediante asistencias técnicas, ¿no? Para que también esas entidades hoy en día pues, puedan trabajar de la mano, ¿no? Y puedan tener un vínculo junto a COFOPRI y también junto con el PET. Pero acá también hay que mencionar un punto importante, que aquí también en algún momento de la historia, de la evolución, ¿no? De estos procedimientos de formalización, netamente para lo que es formalización y titulación de este tipo de predios, ¿ok? O ese tipo de condiciones especiales como los predios rurales, ¿no? Estas dos entidades finalmente se fusionan, ¿no? Se fusionan, ¿no? Con un fin de que se pueda, pues, mejorar los procedimientos, ¿no? Se hagan más eficaces, y de manera, ¿no? Que ya estos dos, ¿no? Puedan lograr ya formalizar esa asistencia técnica a los gobiernos locales. O sea, ¿qué quiere decir? Ellos no dejaron de trabajar, ¿no? O sea, no dejaron de trabajar, pero de alguna manera, ¿no? Esta aparición casualmente del decreto legislativo el 1089, ¿no? Nace casualmente con la intención de que anteriormente, ¿qué sucedía, no? De que estas entidades, ¿no? Como COFOPRI, junto con el PET, normalmente hacían estos procesos por grupos de unidades territoriales, ¿no? Y normalmente los administrados pues tenían que esperar cierto tiempo, ¿no? Cuando
COFOPRI decidiera no trabajar y si es que el predio, si yo fuera el administrado, si es el predio, mi predio se encontrara, ¿no?, dentro de esta unidad territorial, esta expansión, ¿no?, propiamente, porque lo trabajaban de esa manera. Entonces era un proceso pues engorroso que se tenía que esperar, no había esta posibilidad, no había un decreto de ley que casualmente avalase, ¿no?, de que ya no se llevara por unidades territoriales, sino de que ya los propietarios pudieran hacer su independización, ¿no?, de manera independiente, sin necesidad, ¿no?, e incluso lograr la formalización y titulación sin necesidad de que lo hagan por un conjunto, por un grupo, no por una unidad territorial, ¿no?, sino hacerlo de manera voluntaria, ¿no? ¿Qué quiere decir? Si es que los administrados tenían toda la potestad de cambiar, si es que su predio se encontraba, ¿no?, en una situación de predio rústico, pues poderlo convertir en un predio urbano, ¿no?, de encontrarse, por ejemplo, en zona de expansión urbana, ¿no? Ante la municipalidad podían lograr estas situaciones gracias a este decreto legislativo el 1089, ¿ok? Entonces, esas son las salvedades que también suceden, ¿no?, con la creación casualmente de esta aparición de estos reglamentos, ¿no?, de estas leyes propiamente que se van fortaleciendo con el tiempo, ¿no? Y la ley que les menciono de la 3.1145 casualmente es la de marzo de este año, ¿no? Últimamente que aparece casualmente para fortalecer ya y formalizar en sí, ¿no?, em, estos procedimientos de saneamiento físico legal para predios, para ese tipo de predios, ¿no?, rústicos, ¿no? Y que nos hable incluso de esta transferencia, ¿no?, de capacidades a los gobiernos locales, ¿no? De manera que ya podíamos hablar, ¿no?, de un proceso pues fortalecido desde donde querramos verlo, ¿no?, de diferentes puntos de vista. Entonces, ¿no?, aquí pues manteniendo, ¿no?, lo que seguíamos hablando, ¿no?, con respecto a algunas disposiciones de las entidades de registros, ¿no?, mediante el proceso de inmatriculación, ¿no? Entendíamos este propósito, ¿no?, de la inmatriculación, ¿no?, como el primer inscripción de dominio, este reconocimiento, ¿no?, que pueda tener tanto una persona natural y jurídica para poder acceder al registro, propiamente al sistema del registro predial, ¿no? Mediante, pues, la incorporación de una serie de documentos, ¿no?, que lo avalen, pues, para que pudiera realizarse este procedimiento sin ningún problema, ¿no? Y normalmente acá se consideraba, y lo que nos menciona el artículo 17, porque normalmente esta presentación, ¿no?, que se da a mérito de un título, pues no tenía que contar con antigüedad de menos de 5 años, ¿no? Y que aparte no debería estar inserto en ninguno de estos aspectos judiciales, ¿no?, sino que iba a haberse interrumpido este proceso de inmatriculación de un predio rural, ¿no? Entonces, acá nos hablaba en primera instancia, ¿no?, que no podíamos hacerlo sin ingresarlo con un título de antigüedad de 5 años, no menos de 5 años, ¿no? Y normalmente en estos aspectos nos menciona en el reglamento de registros públicos, ¿no?, que podíamos tener diferentes tipos de alcances, ¿no? Por un lado, presentar ese título, ¿no? Esto podía darse a veces por la parte notarial, ¿no?, mediante la elevación de una escritura pública que acreditase este dominio del propio bien, ¿no? Que se podía hacer obviamente esto, que también era un aval, era un documento adicional que se podía insertar, ¿no? Por ejemplo, si se tratase también de una sucesión, ¿no?, de testamento, ¿no? Acá pues nos mencionan, ¿no?, que para esos efectos solo daba mérito a poder inmatricular qué cosa, el título, ¿no? El cual obviamente iba a estar individualizado, ¿no? Y aquí pues que iba a consignar, ¿no?, una serie de información técnica, ¿no? Y eso que sucedía a partir, ¿no?, del plazo de fecha del fallecimiento de la persona a quien está emitiendo este testamento, esta sucesión intestada casualmente por dar mérito a esta inmatriculación, ¿no? Luego también otra situación con respecto a los títulos, ¿no?, que podían elevarse junto también, ¿no? La parte, obviamente seguimos con la parte notarial, que podía ser mediante una escritura pública, ¿no?, o también podía ser mediante la expedición de un formulario registral,
¿ok? De título supletorio, que quiere decir cuando de repente la parte que quiere inscribir pues no tiene este aval, que es este documento de título propiamente. Entonces tenía que recurrir, ¿no? Casualmente a un formulario, ¿no? En el cual pudiera pues formalizar, ¿no? Este procedimiento, pero indicándolo bajo un título supletorio, ¿no? Porque obviamente no podía de repente accederse, ¿no? A un proceso de prescripción adquisitiva propiamente, ¿no? Porque tenía que sí o sí tener este aval, no de tener este título de propiedad, ¿no? Entonces, normalmente en ese tipo de casos, ¿no? También podía darse estos tipo de efectos de título, ¿no? Que se pudieran haber presentado de repente ante una declaración de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Donde pues no solamente eran los años que venía la persona habilitando el predio, sino también el número de años los cuales pues ha tenido la persona como titular, ¿no? Mediante un documento de título de propiedad, ¿no? Luego también como otras disposiciones, ¿no? Como diferentes resoluciones, ¿no? Que han dispuesto casualmente la inscripción de estos bienes, también de dominio público, de dominio privado del Estado, ¿ok? Y que muchas veces en ese tipo de efectos hemos visto incluso predios rurales, ¿no? Que han sido incorporados, ¿no? A la base de dominio de casualmente el Estado, ¿no? Bienes del Estado. Entonces, sucede ese tipo de casos, ¿no? Donde hemos encontrado ese tipo de situaciones también, ¿no? Y otros aspectos como también notas de colindancia, propiamente cuando estamos hablando de territorios propiamente de comunidades campesinas, ¿no? Y otros actos como resoluciones incluso judiciales, ¿no? Para procesos, por ejemplo, de adjudicación, ¿no? De predios que de repente han sido adquiridos bajo remate no judicial, ¿no? Entonces también hay una situación ahí, ¿no? Que se puede dar. Incluso lo que hemos mencionado en un momento, este tipo de inmatriculaciones, la hemos visto, ¿no? En situaciones como, por ejemplo, predios, ¿no? Que han sido afectados por la reforma agraria, ¿no? Obviamente, mediante ¿no? este procedimiento de expropiación forzada, ¿no? O de un proceso de negociación que se hacía con el fin de cambiar ese sistema, ¿no? De la adquisición de un predio, ¿no? Casualmente. Entonces, son situaciones políticas que también, en las cuales ha estado inserto estos procedimientos propiamente de saneamiento, ¿no? Físico-legal de predios rurales, ¿no? Ahora, ¿no? Aquí, obviamente, ¿no? A estos requisitos, ¿no? Como